¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre la violencia policial en los Estados Unidos con Lucy Murphy, activista, cantante y directora de canto. Lucy Murphy, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por tenerme acá. Lucy, ¿cuáles son tus reacciones frente a este caso que se dio en días recientes, sobre todo el funeral de Stephon Clark en el estado de California, más precisamente en Sacramento? Siento muy triste porque siento que nada está pasando, nada está cambiando, que cada 28 horas matan un joven sin arma, sin defensa en los Estados Unidos, un joven negro o una joven negra. Y bueno, eso sigue pasando, es muy triste porque estos son nuestro futuro, nuestros jóvenes. Y respecto a estadísticas, los más recientes estudios muestran que los afrodescendientes en los Estados Unidos tienen el doble de posibilidades de ser muertos por disparos por la policía que los blancos. Es cierto que American Civil Liberties Union, una organización defensora de los derechos civiles, ha publicado esta. Y no es solamente en California o en Mississippi, es por todo el país. Missouri, Nueva York, Seattle, Washington, D.C. inclusive. Que tenemos, y mucha de la gente que se mueren no tenemos noticia, no están en los archivos, porque son de gente humilde, gente que no tienen conexiones. Entonces se mueren, se matan como animales. El reverendo R. Sharpton, que participó dando la eulogía en el funeral justamente de Stephon Clark en Sacramento, California, la semana pasada, decía, y leo su cita textual, dice: ya es tiempo de parar esta locura. ¿Parará la locura? Y es locura. Casi no hay policía que reciba encargo de esto. Y muchos mantienen sus posiciones como policía. Es increíble. Los juzgan y terminan siendo inocentes, no responsables de haber asesinado o matado o disparado contra una persona afrodescendiente. Así es. Y en el caso particular de lo que tu experiencia te enseña, ¿cómo está viviendo la comunidad afroamericana bajo la presidencia de Donald Trump? El odio es increíble, el atmósfera de odio es... bueno, estamos viviendo tiempos difíciles, que casi mitad de la población está bajo la línea de pobreza. Y las medias aquí no nos muestran eso, pero es la verdad. Y estamos renovando la campaña que hizo Martin Luther King en 68, la campaña de los pobres, por eso. Y no solamente los negros, los latinos, los indígenas, los blancos. Muchos blancos han perdido sus trabajos, han perdido sus casas. Mucha gente que pensaron en jubilarse no se pueden porque no hay beneficios. Y entonces, hoy por hoy, es más difícil para las minorías vivir en Estados Unidos bajo la presidencia de Trump. Ellos están terrorizados. ¿Y por qué? ¿Siempre existió esta, como tú dices, este odio, esta discriminación, esta xenofobia, o es ahora más que nunca? Bueno, tuvimos un sueño con Obama o con Clinton, los presidentes anteriores, que estábamos venciendo el problema, pero no. ¿Pero siempre existió el problema desde hace mucho tiempo? Sí. ¿Y tú recuerdas
porque tú viviste los años, justamente hablabas de 1967, 1968, sí, que fue todo el movimiento de los derechos civiles en el sur. Y tú decías, yo lo veía por televisión y hasta me daba miedo de ir al sur. Sí, ver a los perros mordiendo los estudiantes, esas mangueras de agua que utilizan los bomberos, utilizarlos contra la gente hasta que se cayeron en las calles con ese agua tan fuerte. Bueno, también mató gente en las noches. Y simplemente era por reclamar derechos, como por ejemplo el derecho a votar. Solamente para exigir su derecho de votar, de vivir. Quiere decir que esa discriminación en el sur de los Estados Unidos, aún hoy, ¿es más fuerte que en el resto del país o la discriminación es igual en toda parte del territorio? Hay distintas modas de discriminación. En el sur estuvo muy abierto, en el norte un poco más sofisticado, pero también la gente sufrieron. ¿Y hoy sufre también? Que hoy sufren también. Hay mucha gente perdiendo sus casas porque el precio de vivienda ha subido tanto y los salarios no. Los salarios están congelados en muchos casos. Durante mucho tiempo. Sí. Y sucede, te consulto, sucede que cuando alguien de la comunidad afroamericana tiene que vender su casa o pierde su casa, termina mudándose todavía más lejos del centro de la ciudad y resulta más difícil ir a trabajar, el ir y venir. Así es. O sea que hasta eso se complica. Y también el transporte, el precio del transporte ha aumentado también. Estamos viviendo en un ambiente muy difícil. Te invito, Lucy, a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Lucy Murphy sobre la violencia policial en los Estados Unidos. Lucy Murphy es activista, cantante y directora de canto. Y cuando regresemos, precisamente nos va a hablar de su experiencia como directora de canto y como cantante. Ya volvemos. Continuamos hablando sobre la violencia policial en los Estados Unidos con Lucy Murphy. Ella es activista, cantante y directora de canto. Lucy, cuéntanos, porque a través de mucho tiempo tú has estado participando en protestas o en eventos en realización que tienen que ver con derechos, reclamando derechos, sobre todo de la comunidad afrodescendiente, y utilizabas el canto. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, el canto une a la gente. Cuando la gente cantan juntos, respiran juntos, sus corazones laten juntos y ellos sienten una unión, aunque están peleando entre sí por pequeñas cosas, sienten una unión, y cuando las canciones tienen palabras, tienen letra que tiene sentido, ellos pueden respirar eso. Y es algo muy importante. ¿Y has estado cantando en muchos lados de los Estados Unidos? Sí, bastante, porque tenemos bastantes problemas y bastantes manifestaciones contra racismo, contra sexismo, contra el trato a los inmigrantes. ¿En algún lugar de esas manifestaciones resultó que terminaras arrestada o tuviste algún incidente con la policía? No cuando cantaba. Bueno, yo entraba este campo de la Casa Blanca, alrededor de patio de la Casa Blanca, para orar, para rezar en una época. Porque Ronald Reagan estuvo ahí
matando gente y haciendo cosas horribles. Entonces me arrestaron por rezar en la grama de la Casa Blanca. Tú has dedicado muchos años de tu vida. ¿Cuál fue el primer elemento que te llevó a hacer algo que era en protesta? Estuvo en el quinto año escolar y permitieron los varones salir para jugar afuera de la aula de clase en el patio de la escuela. Y las muchachitas tuvimos que quedarnos adentro de la aula y estudiar, leer o jugar unos jueguitos tranquilos, no deporte. ¿Y tú qué hiciste? Yo hice una lista, pedí las firmas de mis compañeras de clase, exactamente, y la presenté a la maestra. ¿Que no era justo? Que eso no era justo, que las muchachitas debemos salir también. ¿Quiere decir que las injusticias siempre te molestaron desde pequeña? Sí. Yo tuve padres que exigieron justicia. Mi padre se acordó de la vida en Virginia, un estado muy cerca de Washington, D.C., donde empezó estas leyes contra los negros. La familia ya respiraste el aire de reclamar los derechos para que las cosas fueran menos injustas. Exactamente. Y hoy por hoy, después de toda tu trayectoria, ¿qué dirías tú que es Estados Unidos? ¿Un país justo, injusto? ¿Cómo es? Tenemos mucha injusticia. Tenemos mucha división de clase, aunque no hablamos de esto, pero las personas que saben leer y escribir bien, que tienen buenas conexiones, viven una vida, y los pobres, los que no tienen mucha educación formal, no tienen dinero, viven otra vida. Y en materia de cifras, para decir cifras muy grandes, de 300 millones, son 320, pero por lo menos 50 millones viven en la pobreza. Es decir, por lo menos 1 de cada 6 estadounidenses necesita asistencia alimentaria. Necesita 1 de cada 7 food stamps, cupones de alimentos. 1 de cada 3 niños necesita asistencia alimentaria. Hay hambre en los Estados Unidos en una cantidad importante de la población. Hay hambre y también hay desnutrición, porque comemos comida rápida, sin vitaminas, sin minerales, y sufrimos. Hemos visto que desde que llegó el presidente Trump al poder, se escucha con mucho más frecuencia el tema de la supremacía blanca. ¿Siempre existió? Siempre. No, el país no ha pedido disculpa de los indígenas que mataron la mayoría, les robaron la tierra. No ha pedido disculpa de nosotros, los africanos, los que llegaron de África forzadamente. Tanto hemos construido el país, pero no hemos recibido ni gracias ni recompensa por tanto trabajo. Muchos líderes de la comunidad afroamericana, afrodescendiente, culpan a la violencia policial diciendo que está al servicio de la supremacía blanca, que en vez de ocuparse de cuidar la seguridad y la paz en las comunidades afroamericanas, negras, la policía está al servicio de la supremacía blanca para reprimirlas. Sí, está al servicio de propiedad de los ricos, de los que tienen, contra los que no tienen. Y eso ha existido desde que tú naciste y hasta que el día de hoy lo vivís. Realmente la historia de la policía empezó
cuando terminó esclavitud y arrestaron los que fueron esclavos. Ellos pensaron que fueron libres, pero no tenían casa estable ni trabajo estable, y si estaban en la calle haciendo nada, eso le hicieron un crimen de estar en la calle haciendo nada. Lo arrestaron y lo pusieron en grupos de trabajo forzado dentro de las prisiones o dentro de este sistema de corrección. Quiere decir que, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, la violencia policial viene existiendo desde mucho tiempo atrás. Sí. Te invito a hacer una nueva pausa, Lucy. Estamos conversando con Lucy Murphy. Ella es activista, cantante y directora de canto. Y cuando regresemos estaremos hablando sobre el 50 aniversario de la muerte del líder de derechos civiles, Martin Luther King. Ya volvemos. Continuamos hablando sobre el tema de la violencia policial en los Estados Unidos con Lucy Murphy. Ella es activista, cantante y directora de canto. Lucy, se cumple esta semana 50 años de la muerte del líder, el activista por derechos civiles Martin Luther King. ¿Qué es el legado de él? El legado de él es la paz, la lucha por la paz, porque no tenemos la paz, pero él quería que militarismo, que parece la religión de los Estados Unidos, él quería que termina este militarismo, la inversión de casi todos nuestros bienes en armas, en matanza, en esfuerzos de controlar otros países. Tenemos más bases militares estadounidenses en este mundo que tenemos países. Exacto. Se estiman que son 800 bases. Ay. Y hay menos de 200 países. Menos, es como 193, ¿no? Correcto. Entonces, él quería que el país invierte los bienes en el pueblo, en la gente, en educación, vivienda, salud para todos. Y cuando tú hablas de que ese militarismo que tú te refieres, ¿tú has visto eso o de alguna forma expresado en América Latina o está pasando hoy? ¿Qué está pasando en América Latina respecto a esa actitud, como tú te refieres, de armas de dominar? Bueno, hay gente, siempre había gente parándose y protestando las invasiones de los Estados Unidos, pero parece que hay más unión con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. ¿Protestando? No. Uniéndose para decir a los Estados Unidos, nuestros recursos son para nuestra gente y podemos... Exigiendo soberanía. Sí, exigiendo soberanía. ¿Tú lo ves algo como que está pasando y hace muchos años atrás no pasaba? ¿Hay un resurgimiento de exigir soberanía de esos países? Sí. ¿Y Estados Unidos acepta eso? No. Una guerra mediática contra estos países. Por ejemplo, ¿qué países? Venezuela, Cuba, Brasil. Tenemos un golpe de Estado ahí. Mediático y jurídico. Quiere decir que el interés de alguna forma de Estados Unidos de controlar sigue presente, como se llamó en mucho tiempo, en el patio trasero, en the backyard. Se siente que todavía quisiera o tenía control.
Decimos que somos para la libertad, pero hacemos cosas en otros países, o el gobierno hace cosas en otros países que no permitimos que los otros países hacen en nuestra tierra. Quiere decir que no es No tenemos ningún base militar venezolano en Miami, por ejemplo. No tenemos ningún base militar de cualquier otra cosa, exacto, de cualquier otro país. En Ecuador había una base militar y el presidente Correa se encargó que cuando se terminó el contrato se fueran. Y preguntó, yo no tengo problema en seguir en esa base si ustedes me dejan instalar una base, por ejemplo, en Miami. Y no tuvo suerte. Me imagino que hablaron muy mal de él. Y siguen hablando seguramente, pero no directamente a través del gobierno, sino a través de otro tipo de canales. Quiere decir que vemos represión de la comunidad afroamericana y tú dices, es una herencia que viene de alguna forma de la época de la esclavitud. Y esa represión que vemos en América Latina es un poco la herencia de cuando se sentía Estados Unidos que era el dueño del patio trasero. Sí, de 1898. Al final del siglo XIX. Sí. Spanish-American War. No, ¿cómo se dice eso? La guerra de España con Estados Unidos en Cuba. Realmente los cubanos ganó la guerra, pero entró los Estados Unidos para decir, no, nosotros estamos ayudándoles en ganar. Entonces, ¿cuán preocupada estás tú del futuro? Estoy muy preocupada por la gente que en vez de ver las cosas como son, quieren echar culpa a los inmigrantes, a los negros, y no a los bancos que les han robado tanto sus casas, sus beneficios de jubilación. Son los derechos civiles, los derechos sociales. Y en ese sentido, los medios, la prensa, la televisión de los canales con más audiencia, ¿juegan algún papel en todo esto? Sí, tanto, mucho. Ellos, por ejemplo, siempre muestran nuestra juventud negra con estas esposas arrestándonos. Nunca nos muestran como científicos, como constructores, como personas que inventan buenas cosas y hacen cosas buenas. Siempre nos muestran como criminales. Ahora hasta el presidente están hablando de los inmigrantes que tienen una tasa menos de criminalidad, que son criminales. Eso es mentira. ¿Por qué crees que la prensa está o colabora o está en sintonía o en sincronismo o al mismo tiempo que la versión del presidente? Es decir, ¿son parte del problema? Son parte del problema pagado por las corporaciones. Es el dinero de los ricos, que mantienen supremacía blanca. Quiere decir que tu preocupación es que esto pueda continuar en el futuro. Sí. Sí, pero estamos organizándonos, estamos renovando esta campaña de los pobres que empezó Martin Luther King, ahora Reverend William Barber de Carolina del Norte, con su equipo, porque nunca es un hombre solo, es siempre un grupo. Y ha organizado 32 estados de los Estados Unidos con esta ciudad, Washington, D.C., para tener una campaña, empezando con Día de la Madre, que es 13 de mayo,
Vamos a empezar 14 de mayo, un lunes, cada lunes, para 6 a 7 semanas después. Vamos a tener manifestaciones, demandas de salud, vivienda, educación para todos. Lucy Murphy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted.